que cubrir bastante escritura. Hoy vamos a estar en Romanos 13, desde el versículo 8, vamos a terminar el capítulo 13 y después vamos a comenzar el capítulo 14 y vamos a estar del 1 al 12. Son alrededor de unos 20 versículos más o menos, así es que espero que haya traído lunch. La semana pasada estudiamos acerca de que la palabra de Dios nos enseña como una manera práctica, porque ahora hemos sido transformados, redimidos, porque ahora hemos sido justificados, porque ahora hemos sido salvos por la gracia que se nos fue mostrada, por la misericordia y el amor que se nos fue mostrado, porque ahora somos diferentes, debemos ser diferentes por esa gracia inmerecida que se nos ha dado. Entonces Pablo comienza a enseñarnos cómo se debe de ver ese evangelio que nos ha salvado, cómo debe ir transformando y cambiando nuestra vida, porque no podemos decir que somos cristianos y que el evangelio nos ha cambiado cuando seguimos siendo las mismas personas, hermanos. No podemos. Debe de haber un cambio en nosotros. Eso es lo que hace el evangelio, si nosotros también se lo permitimos. Entonces Pablo, la semana pasada hemos estado viendo algunas cosas que él nos ha estado enseñando de cómo debe de verse esto en las diferentes relaciones que tenemos. La semana pasada nos enseñó a hacer cómo se debe de ver esto aún para las autoridades, aquellos que están en autoridad. Terminamos el versículo diciendo: cada quien pague impuestos al que le debe impuestos, tributo al que le debe tributo, honor al que se le debe honor. Entonces hay que pagar algo, ¿cierto? Hay una deuda que tenemos. Y Pablo hoy continúa ese pensamiento, porque yo lo voy a decir, hermano, yo doy gracias a Dios por las autoridades que hay en este país. Quizás algunos no estén en acuerdo, algunos estén en desacuerdo en algunas cosas, pero gracias a Dios, porque Dios nos ha permitido estar en este país. Da gracias a Dios, porque a veces yo platico con algunas personas y a veces están diciendo, no, es que cuando yo estaba en mi país, no, que aquí en este país, cuando yo estaba en mi país tenía y así y acá. Y yo le voy a decir sincero, a veces viene la tentación a mí y el pensamiento y de decirle, oye, ¿y por qué mejor no te regresas si estás mejor allá? Pero gracias a Dios por el lugar donde estamos, ¿verdad? Hay que orar por las autoridades. Inclusive el profeta dice que hay que orar por la ciudad, porque entonces si la ciudad prospera, también nosotros somos prosperados, dice el profeta. Entonces en este país, mis amados, es el lugar de muchas oportunidades. Pero yo le voy a decir una cosa que yo he aprendido en este país, es que también es el país de las oportunidades de vivir en deudas. Cuando Aniel cayó, nos casamos, compramos nuestra primera, estábamos quizás en nuestros 20s, o sea, hace un par de años atrás. Bueno, Anielka todavía se mira de 20, ¿no? Pero compramos nuestra primera casa allá en California. Y desde entonces yo no he podido salir de deudas, hermano, ¿ok? Gracias a Dios, estamos a unos años más, pocos años ya, de pagar la casa donde vivimos. Porque esas deudas de casas parece que fueran por la eternidad, ¿cierto? Pero finalmente, gracias a Dios, en los próximos años estaremos pagando nuestra casa. Pero ¿te imaginas tener una deuda, ese tipo de deudas que nunca terminas de pagar? ¿Te imaginas tener una deuda que tú das y das y das y parece que no pasa nada? Está en lo mismo y no baja y sigues pagando y esa deuda siempre está ahí. Qué locura, ¿no? Sería pagar una deuda como esa. Pero hoy no vengo a hablarles de finanzas ni de deudas, ¿verdad? Quiero hablarles, porque Pablo lo pone de esa manera, de una deuda que sí tenemos. Porque él va a señalar una deuda que tenemos los unos para con los otros, que nunca terminaremos de pagar.
Y esa deuda es la deuda de amarnos los unos a los otros. Por eso mi primer punto de esta mañana es: el amor nos ayuda a cumplir con lo que debemos. Creo que el tema de hoy es andemos en amor. Entonces el amor nos ayuda a cumplir con lo que debemos. Es el amor quien nos va a ayudar a cumplir esa deuda que nos debemos los unos a los otros. Usted me debe el amarme y yo le debo el amarle a usted. Y mutuamente nos debemos. Hay una deuda entre nosotros. Por el amor que Dios ha derramado en nosotros, nos debemos la deuda de amarnos los unos a los otros. Es que le voy a invitar que vaya conmigo a Romanos 13 y vamos a leer los versículos 8 al 10. 8 al 10. Dice la palabra del Señor: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Esa es la deuda que tenemos. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Escuche, esto es importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Qué interesante, ¿no? Entonces la Biblia, mis amados, claramente dice que debemos pagar lo que debemos a los demás, a las otras personas. Y la semana pasada terminamos de esa manera: de pagar impuestos al que debes impuestos, de pagar tributo al que debes tributo, honor al que merece honor. Y como cristianos, mis amados, nosotros debemos ser personas confiables que pagan sus deudas, ¿sí? Entonces, como dije, no voy a hablar de finanzas, pero si usted tiene una deuda, mis amados, páguela, ¿ok? No simplemente deje de pagar. Si usted se metió en una tarjeta de crédito, pague al banco que le dio ese crédito. Pague sus deudas. Nosotros los cristianos debemos ser personas confiables. Y si le pidió dinero prestado a alguien, sobre todo a alguien de la iglesia, por favor, hermano, páguele la deuda, por favor. Necesitamos ser personas confiables. Sin embargo, la deuda que Pablo está hablando aquí, o comienza hablando en estos versículos, y que siempre y continuamente necesitamos y debemos estar pagando, es la de amarnos los unos a los otros. Este mandamiento no es un mandamiento nuevo. Allá en Levíticos fue la primera vez que el Señor dijo eso: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después Jesús lo repite un par de veces. Jesús lo primero lo dice en Mateo 19, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después en Mateo 22, creo que tenemos ese versículo aquí, dice: maestro, le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y luego dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y escuche cómo termina Jesús: de estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Si usted dice, bueno, es que obedecer a Dios, y cómo tantas cosas que hay en la Biblia, ¿cómo las voy a poner en práctica en mi vida? Hay solamente dos maneras: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo, y estarás cumpliendo toda la ley. Estás pagando ahí tu deuda que tenemos. Este pasaje o este mensaje, mis amados, que Pablo nos está dando de amar los unos a los otros, o de amar a los demás, aunque no es nada nuevo, mis amados, siempre desde mucho tiempo atrás Dios ya lo había dicho. Pablo nos está dando esta idea de que estamos en una deuda de amarnos los unos a los otros. Pero en otras palabras,
la manera en que debemos de amarnos los unos a los otros, la manera en que estamos endeudados los unos a los otros, ¿cómo podemos realmente saber si estoy pagando esa deuda? ¿Cómo puedo yo saber si estoy pagándole bien a mi hermano? Si no le estoy dando de menos, por ejemplo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos amar o saber que estamos amando a otras personas? Primeramente necesitamos recordar el por qué lo tenemos que hacer. La razón por la que tenemos que amar o estamos endeudados los unos a los otros es por la misericordia y el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros. Y Pablo, antes de venir y enseñarnos y decirnos esto, pasó 11 capítulos hablándonos de lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto? ¿Se acuerdan? 9 meses estuvimos hablando de esto, de lo que Dios había o ha hecho por nosotros. Éramos enemigos de Dios y ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Éramos esclavos del pecado y Él nos redimió, nos compró de regreso a través de su sangre preciosa. Teníamos una deuda con Dios a través de nuestro pecado, que lo único que nos merecíamos era la ira de Dios, la muerte eterna en algo que se llama el infierno. Y sin embargo, tanto Dios nos amó que mandó a su Hijo a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar, pagar la deuda, perdonar nuestros pecados y justificarnos a través de la obra de Jesucristo, porque no podíamos justificarnos por nosotros mismos. Todo eso hizo Dios, nos mostró su amor. Y debido a que Dios nos ha mostrado su amor abundantemente, ahora nosotros debemos a Dios amarle, obedecerle y también amar a los demás como Él nos ha amado, mis amados. Esa es la razón por la que debemos amar a los demás. Porque si en verdad hemos comprendido y experimentado ese amor de Dios en nuestra vida, entonces las personas que están a nuestro alrededor deberían estar experimentando ese amor a través de nosotros. ¿Cómo vamos con eso? ¿Está nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos experimentando ese amor de la manera en que Dios nos amó? Aún así, mis amados, hay otra razón por la cual Pablo está diciendo que debemos amar a los demás. ¿Y cuál es esa razón? Dice que otra razón es porque hay que cumplir la ley, hay que obedecer la ley, porque es algo que también le debemos a Dios. Si amamos a Dios, necesitamos también obedecer los mandamientos de Dios. Jesús lo dijo: aquellos que me aman, los que realmente me aman, obedecen mis palabras o mis mandamientos. Entonces, pero usted y yo tenemos que ser sinceros, no es fácil cumplir los mandamientos del Señor. Es difícil cumplir los mandamientos del Señor. Tratamos, fallamos muchas veces, pero quizá estamos tratando de cumplir los mandamientos del Señor de una manera equivocada. Quizás la manera de cumplir, como Pablo lo está explicando, quizás es otra. Quizás hay una manera más fácil de cumplir con la ley. Y Pablo lo dice aquí en este pasaje, en el verso 9. Dice que si deseamos cumplir cosas como no matar, él menciona, como no adulterar, como no codiciar y otros mandamientos, la manera de hacerlo, dice Pablo, la manera resumida de obedecer este llamado es amando a nuestro prójimo. Por amor a Dios, cumplimos aquello que nos manda. Por amor le obedecemos a Dios. Y entonces, por amor también al prójimo, no hacemos aquellas cosas que pueden dañarle o afectar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, o dañar nuestra relación. Y podemos dar muchos ejemplos, mis amados, en cómo se ve eso. Usted piense por unos momentos, por amor a tu esposa,
tienes cuidado en cómo le hablas a otras mujeres. Por amor a tus hijos, tienes cuidado de hacer aquellas cosas, algunas cosas que no deberíamos de hacer. Por amor a tu esposo y respeto a él, tienes cuidado de cómo tratas a otros hombres. Por amor al prójimo, al hermano, cosas a veces tan sencillas y tan prácticas. Por amor a mi hermano, escuche bien esto, lo voy a poner bien práctico. Por amor a mi hermano que viene tarde, lejos de pensar en nosotros y decir, ay, estos hermanos siempre vienen tarde, ay, ya hasta comenzó, hasta el pastor ya está predicando, me está interrumpiendo. Por amor al hermano, mejor deberíamos de parar y decir, hermano, necesitas un asiento. Pero también los que vienen tarde, por amor a nuestros hermanos, deberían decir, wow, quizás necesitamos llegar más temprano para no interrumpir a nuestros hermanos. Trabaja de las dos maneras. Por amor, por el amor que le tenemos a Dios, se me pone alguien adentro, me corta ahí cuando voy manejando en el freeway. Por amor digo, nomás lo voy a dejar pasar. Porque he visto personas que no dejan pasar a las otras personas en el freeway, como que nos van a quitar algo. Por amor le dejamos pasar enfrente de nosotros. Y aquellos que quieren cortar, por amor, mejor me espero que los otros pasen para después yo pasar atrás. Trabaja del uno para el otro. Por amor en nuestra iglesia, servimos a los demás. Por amor no hacemos aquellas cosas. Por amor tenemos cuidado lo que hablamos y lo que decimos acerca de nuestro prójimo. Por amor, inclusive, debemos de tener cuidado en lo que pensamos, porque el pensamiento muchas veces llega al corazón, comienza a surgir algo. Piensa en las diferentes maneras. Esto aplícalo en tu hogar, con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Aplícalo en tu trabajo. Por amor a mi compañero de trabajo. Por amor a mi jefe. Por amor a mis hermanos de la iglesia. Por amor al que no conoce a Cristo. Verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Tú quieres cumplir los mandamientos del Señor? Comencemos con amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces lo que Pablo esencialmente está diciendo, mis amados, es que no nos podemos equivocar al amarnos los unos a los otros. No tenemos que buscar más allá, no tenemos que buscar la fórmula mágica de cómo puedo obedecer a Dios. Simplemente comienza a amar a Dios y amar a los demás. Y cuando comiences a entender más qué significa eso, de repente te vas a ver haciendo cosas quizás que no hacías antes o dejando de hacer cosas que hacías antes. Es bueno amar a los demás, mis amados, porque el amor construye, no destruye. El amor fortalece. El amor sana. El amor edifica. El amor es gana. Piensa en esas cosas. Tráelo a mente a tu familia, a esta iglesia, a las diferentes relaciones donde Dios nos ha puesto. Porque si hemos sido amados abundantemente, mis amados, por Dios, entonces abundantemente debemos de amar a los demás. ¿Te imaginas si en verdad comenzáramos a poner estas cosas en práctica en nuestras relaciones, mis amados? ¿Te imaginas? Solamente imagínate por un momento cómo sería esto si así comenzara yo a amar a mi esposa o a mi esposo. ¿Cómo sería si en verdad yo comenzara a amar de esta manera a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis hermanos de la iglesia, a las personas afuera? ¿Cómo sería, me pregunto yo, cómo se vería diferente en nuestro hogar, en nuestra iglesia, si fuéramos así? Porque número 2, el amor nos ayuda a vivir como debemos.
El amor nos ayuda a vivir como debemos también, hermanos. Vea conmigo los próximos versículos. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras. Sí, escuchó bien, orgías. Esto es para la iglesia de Roma. No en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Wow. Pues el amor nos ayuda a cumplir con la ley, pero el amor también nos ayuda a vivir de la manera en que debemos vivir, la manera en que Dios nos llama a vivir. Y Pablo comienza esta parte diciendo, y hagan todo esto. En otras versiones dice, esto es aún más urgente. O sea, hay un sentido de urgencia. Comencémonos a amar, pero mientras estamos amando, hay una urgencia también en cuanto a vivir de una manera diferente. Es lo que Pablo está diciendo. Quiere enseñarnos, quiere llevarnos, mis amados, a entender la importancia y la urgencia que hay en todo esto que él está diciendo en este pasaje. El amar a los demás es importante, pero también hay una urgencia de vivir como debemos vivir mientras estamos amando a los demás. Y Pablo dice que conozcamos el tiempo, conociendo el tiempo, dice él, porque ya es hora de despertar del sueño. En otras palabras, démonos cuenta, mis amados, que es hora de hacer algo diferente y dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Porque si no, tarde o temprano, estas cosas tendrán su consecuencia. Hace unos días atrás, yo usualmente pongo la alarma de mi teléfono para levantarme a cierta hora. No tengo una rutina así muy... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Gracias, estricta. Pero sí tengo más o menos una rutina de ciertas cosas que hago en la mañana. Y ese día se me olvidó poner la alarma de mi teléfono. ¿Qué pasó? Que cuando me desperté era tarde. Y claro, la reacción fue saltar de la cama y comenzar a hacer aquellas cosas que usualmente hago. Pero me di cuenta que mientras hacía estas cosas, las cosas no estaban saliendo bien. Las cosas no salían bien, todo era rápido, no realmente disfrutaba de los momentos. Entré a la ducha, no me acuerdo si me puse champú o no me lavé el champú que me puse, pero salí corriendo y después yo soy el que llevo las niñas a la escuela. Pues fui, agarré a las niñas, nos fuimos, íbamos rápido, había tráfico porque ya era el tráfico, el 45, unos minutos que tú pierdas, olvídate, cambia todo. Y entonces íbamos súper tarde, había todo el tráfico. Y claro, en la escuela las niñas, tú entras y es como un drive-thru, ¿no? Tú las dejas, se bajan del carro y tú continúas. Pero cuando llega a cierta hora, ya no puedes hacer eso. Cuando yo llegué ya no había carros. Entonces, cuando eso pasa, tienes que estacionarte, entrar a la oficina, darle a los niños, firmar una forma explicando por qué estás tarde. Entonces, fue todo un show. Yo ya estaba más tarde, eso hizo que estuviera aún más tarde. Y vine a la oficina súper tarde, que es una de las cosas que a mí no me gusta hacer. Fue una cosa increíble, o sea, yo me sentía mal. Muchas cosas no funcionaron como tuvo que haber funcionado. Las niñas fueron afectadas en llegar tarde a su escuela, etc. Todo porque no desperté a tiempo. Pues estaba en mi actividad relajada de dormir y mi cuerpo estaba a gusto.
y disfrutaba de ese momento maravilloso de dormir. Pero Pablo dice aquí, conociendo el tiempo, porque ya es hora de despertar del sueño. Aquellos que somos cristianos, mis amados, debemos conocer los tiempos en que vivimos. Debemos de entender que la venida del Señor está pronta, está cerca. Debemos de entender que el tiempo que tenemos de vida no es tuyo, es prestado. Y hoy estás aquí y mañana es posible que no estés aquí o que no estemos aquí. Entonces necesitamos entender estas cosas en nuestra vida, saber de que va a llegar la hora de partir y vamos a estar frente a nuestro Señor. Y conociendo todas estas cosas, necesitamos entender que necesitamos, dice Pablo, despertar del sueño. ¿De qué está hablando Pablo? Yo creo que está hablando del sueño de la comodidad espiritual. Está hablando que es tiempo que despertemos del sueño del cristianismo superficial. Es tiempo que despertemos del sueño de creer que solamente venir a la iglesia los domingos como para cumplir un rito, estamos bien con Dios. Es tiempo que despertemos del sueño, mis amados, de creer que podemos seguir pecando en algo sin tener consecuencias o que Dios no se va a dar cuenta. Despierta, mis amados, porque hoy estamos más cerca que ayer de estar cara a cara en frente a nuestro Creador, ya sea que Él regrese o ya sea que nosotros nos vayamos. Pero hoy tú y yo estamos más cerca que ayer de estar cara a cara frente a Él. Y la pregunta es, ¿qué le vamos a decir? Porque Pablo dice, la noche está muy avanzada, en el versículo 12, y el día está cerca. Pablo está hablando, cuando se refiere a la noche, está refiriéndose al tiempo del reinado del pecado, que es el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día. Simplemente mira todo lo que está pasando a nuestro alrededor en este mundo. Estamos viviendo en la noche. Estamos viviendo en un tiempo oscuro. Pero Pablo dice que el día está cerca. Está hablando, cuando habla del día está cerca, está hablando en referencia al regreso de Jesús. Cuando Jesús regrese por su iglesia a ponerle fin a un mundo de maldad, mis amados. Así es que ahora vivimos durante la noche. El pecado está afectándose todo el mundo alrededor de nosotros en que vivimos, pero sin embargo pronto, no sabemos exactamente cuándo, pero hoy nuevamente les repito, hoy estamos más cerca que ayer. Jesús va a regresar y comenzará entonces el día. Cuando Jesús regrese, mis amados, viviremos plenamente en la luz. La oscuridad va a ser disipada, el pecado va a ser eliminado. Entonces vamos a experimentar un gozo, una vida diferente, las bendiciones de Dios para siempre. Ese día se acerca, mis amados. Se acerca la luz del día. Pero aquí está el asunto, todavía vivimos en la época de la oscuridad. Pablo dice que todavía está de noche. Todavía vivimos en una época de oscuridad. Sin embargo, solo porque estemos viviendo en tiempos de oscuridad no significa, sobre todo para nosotros los cristianos, no significa que debamos vivir en oscuridad. Lo repito, solamente porque todavía estamos viviendo en un tiempo de oscuridad, esto no significa que nosotros los cristianos estemos viviendo en oscuridad, sino más bien, Pablo dice en el versículo 12, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Como hijos de Dios, como hijos de luz, cada uno de nosotros, mis amados, debemos intencionalmente vestirnos como personas de luz. Y esto no sucede por accidente, mis amados. Esto es una decisión que tú y yo debemos hacer. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a andar en nuestra vida cristiana?
esto debe ser intencional. Debemos vestirnos, así como te vistes en la mañana para salir a tu trabajo o a este lugar esta mañana. De la misma manera, intencionalmente debes de vestirte en tu caminar espiritual. Pablo en Efesios 6 le recuerda a los efesios de ponerse la armadura de Dios. Debemos armarnos con las verdades de Dios para entonces poder vivir la vida que Dios desea, para poder vivir en luz y no en oscuridad. Y no solamente debemos ponernos algo, sino también Pablo dice aquí que debemos quitarnos algo, debemos desechar algo en nuestra vida. ¿Y cuáles son esas cosas? Él dice que desechemos las cosas o las obras de las tinieblas. Si Pablo lo dice y si a través del Espíritu Santo todavía está aquí para nosotros, es porque Dios sabe que aún en nuestras vidas hay algo que necesitamos quitar. Hay cosas en nuestra vida que necesitamos desechar, mis amados. Son aquellas cosas que nadie ve, que tú sabes que están ahí. Son aquellas cosas que haces en la oscuridad. Debemos deshacernos de esas cosas en nuestra vida. Y Pablo nombra algunas de ellas, inclusive da ejemplos. Él dice, con los papás que tienen niños aquí van a tener que llegar a explicarles a sus hijos esto. Pero él habla de orgías y borracheras, promiscuidad sexual y lujurias, pleitos, envidias. Y por supuesto, esta no es una lista de pecados, como a la extensión de la palabra de Dios, sino más bien creo que lo que Pablo está haciendo es tomando ejemplos de áreas o categorías de pecados. Porque si lo vemos, orgías y borracheras tienen que ver con cosas que desean tomar control de nuestra vida. Cuando vemos cosas como promiscuidad sexual y lujurias, estas cosas tienen que ver con aquellas cosas que quieren tomar el control de nuestro cuerpo. Y cuando vemos cosas como pleitos y envidias, son cosas que tienen que ver, que quieren tomar el control de nuestras emociones, hermanos. Entonces, ciertamente hay muchas áreas o muchos otros pecados que la Biblia habla en cuanto al oscuro y en cuanto a las cosas del mundo. Y ciertamente el cristiano es tentado de diferentes maneras. Y sin embargo, Pablo, cuando nombra estas cosas, es posible que él esté hablando específicamente de lo que estaba pasando en la iglesia de Roma. Pero mis amados, en este punto, ¿cuáles son aquellos pecados que tú y yo necesitamos? O obras de las tinieblas que tú y yo necesitamos, debemos desechar en nuestras vidas y deshacernos de ella. Hoy Dios nos habla y nos da una oportunidad, como cantábamos hace rato, de rendirnos completamente a Dios. Y la manera que comenzamos a rendirnos a Dios es sacando, poniendo a un lado y no permitiendo más que esas cosas en nuestras vidas, o continuar practicando esas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, o que es pecado en contra de Dios. Y cuando tú ves ejemplos de pecados en Romanos o en Gálatas, yo encontré lo siguiente. Pablo dice en Romanos y en Gálatas: despojémonos de toda perversión, de todo pecado, de toda avaricia, de todo odio, de toda envidia, de homicidios. Usted dirá, bueno, pastor, yo eso sí no, yo no matar a alguien. Sí, pero ¿qué dijo Jesús? Podemos matar a alguien en el corazón, ¿cierto? Cuando tenemos cierta rencilla o estamos tan enojados o odiamos a una persona, Jesús dice, estás cometiendo homicidio en tu corazón. Peleas, engaños. Y esto no solamente es en la iglesia, comienza con tu propia casa. Las peleas y riñas entre esposos, con los hijos. Todas estas cosas debemos deshacernos, mis amados, de estas cosas. Engaños, conductas maliciosas, dice Pablo. Cuando haces algo con malicia, con una mala intención. Cuando lo que haces tú ya llevas otro sentido, el por qué lo haces.
Quizás alguien no lo vea, pero quiero decirte que Dios está mirando tu corazón y tus pensamientos. Chismes, traición, insolencia, arrogancia, desobediencia a los padres, hijos, hello, falta de razón, no cumplir con lo que prometemos, está ahí en la lista. Crueldad, sin compasión, inmoralidad sexual, y bajo esa inmoralidad sexual, por supuesto, hay una gran lista de todo aquello que tiene que ver con la sexualidad, que está muy fuera de los estándares que Dios ha puesto. Y no voy a ir a través de ellos. Impureza, pasiones sensuales, idolatrías. Y pasiones sensuales no necesariamente, ve que está dividido, no es parte de la inmoralidad sexual, porque pasiones sensuales es no necesariamente, bueno, ¿para qué lo explico? Yo creo que ustedes son adultos para entenderlo. Idolatría, hechicería, hostilidad, celos. Escuche bien esta. Arrebatos de furia. Yo conozco personas cristianas que tienen arrebatos de furia. Y Pablo está diciendo, necesitamos desechar esas cosas de nuestra vida. Ambición egoísta. Hermanos que tienen negocios, cuidado con esto. Discordias, divisiones, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, dice Pablo. Wow, es una gran lista, ¿cierto? Y termina diciendo, y otros pecados parecidos, por si se le pasó alguno, ¿no? Como diciendo, ay, no dijo el mío. Pablo dice, debemos deshacernos de estas cosas y después debemos vestirnos con las armas de la luz, dice Pablo. Pero también dice que debemos andar, dice el texto, decentemente. En otras traducciones dice correctamente o honestamente. La idea aquí, mis amados, es que caminemos por el camino que Dios nos ha marcado, por el camino que Dios ha creado para cada uno de nosotros, y que vivamos vidas bajo su llamado y bajo su voluntad, mis amados. Debemos caminar vidas de la manera en que Jesús vivió su vida. Si hemos sido redimidos del pecado, la pregunta es, ¿cómo entonces hacemos, cómo vivimos esto? ¿Cómo le hacemos, pastor? Pues Pablo nos da la respuesta en el versículo 14. No sé si está ahí. Dice, antes bien, vístanse, pónganse. Y mira que es una acción. Pablo nos está diciendo que es automático. Tú vas a tener que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Vístanse, pónganse, arrópense del Señor Jesucristo. Y no piensen en proveer, o sea, ni tan siquiera pensemos en proveer para las lujurias de la carne. Es un acto decisivo de acción, mis amados. Elegimos ser más como Jesús. Y cuando elegimos adoptar los comportamientos que nos hacen o nos ayudan a parecernos más a Jesús, lo que estamos haciendo entonces es que estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos vaya cambiando y transformando, y a medida que nos estamos revistiendo o vistiéndonos del Señor Jesús, lo que estamos haciendo es eligiendo ser humildes en vez de orgullosos y arrogantes. Lo que estamos haciendo es que estamos escogiendo el perdón en vez de enojarnos y la falta de perdón y el egoísmo y yo soy porque ahora me hiciste. No, escogemos el perdón, escogemos la pureza, escogemos el autocontrol, escogemos y elegimos la bondad, la paciencia, la generosidad. Y cuando digo generosidad, no estoy hablando solamente de dinero. Seamos generosos en dar perdón, seamos generosos en amar a los demás, seamos generosos en ser pacientes con los demás. Sabiduría, elegimos la sabiduría cuando vamos a tomar decisiones o antes de hablar. Elegimos la alegría, el amor
y todo aquello que nos hace más parecernos a Jesús. Y Pablo dice, y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. No debemos dedicar energía, tiempo, atención a las cosas que alimentan eso que sabemos, mis amados, que nos lleva a pecar en nuestra vida. Nosotros sabemos, nos conocemos cuáles son esas áreas de nuestra vida. Pablo dice, ni piensen, ni lo intenten, aléjense. Por el amor que le tenemos a Dios y a los demás, debemos intencionalmente rechazar el pecado y vestirnos más como Jesús. Debemos vivir a la luz intencionalmente. Y para terminar, el amor nos ayuda a no juzgar a los demás. Eso está en Romanos 14 y léalo conmigo. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. No saben cuántas veces han habido divisiones de iglesias, discusiones en las iglesias, de personas en las iglesias. A mí me ha tocado ayudar a pastores que han ido a través de divisiones en sus iglesias, o estar en medio de personas que tienen ciertas situaciones entre ellos. Y yo le voy a decir, en lo que yo he conocido y en lo que yo he escuchado a otros pastores y en lo que yo he leído, la razón principal que las iglesias se dividen o que hay conflictos dentro de las iglesias de los hermanos no es por cosas doctrinales o teológicas. Uno pensaría, ¿cierto? Dice, no, yo no estoy de acuerdo. No, hermanos, son por gustos, son por preferencias, son por cosas superficiales que a veces no vale la pena pelear por esas cosas. Realmente en la mayoría no son por cosas doctrinales o teológicas. Muchas de esas discusiones que se ven hoy en día, mis amados, pudieran ser evitadas si permitiéramos que el amor de Dios, del que acabamos de estar hablando, por los demás, se pudiera empezar a manifestar cuando queremos argumentar por cosas que no valen la pena. Porque lo que hacemos es entonces a dictar juicio muy rápidamente sobre las personas. La mayoría de eruditos, cuando Pablo habla de los débiles en la fe, creen que se está refiriendo a dos tipos de personas. Una es al gentil que era recién convertido al cristianismo, que no conocía mucho y entonces pues todavía vivía una vida media, estaba aprendiendo en las cosas del Señor. Pero también creen que se refieren a los judíos que ya tenían muchos años, toda su vida de ser cristianos, pero seguían mucha tradición y muchas reglas.
Los eruditos creen que cuando habla de el débil en la fe, no solamente se refiere a un recién convertido, sino también a aquellos que han estado tanto tiempo en el Evangelio, que ya han hecho un paradigma y han hecho un modelo de un cristianismo para ellos, que creen que así es para todos. Y eso no es algo basado en la palabra de Dios, sino es basado en mis preferencias y en mis tradiciones y en lo que yo he aprendido, etcétera, etcétera. En las iglesias de hoy en día, mis amados, tenemos malentendidos y discusiones igual que en la iglesia de Roma, lo cual nos indica que tenemos débiles en la fe. Algunos creen, para llevarlo un poquito más práctico, que solamente cierta traducción de la Biblia se debe de usar. Otros creen que solamente cantar ciertas canciones o tocar ciertos instrumentos o cierto tipo de música para la adoración. Algunos piensan que solamente cierto día o cierta hora debería ser el día y la hora del Señor. ¿Ok? Algunos creen que a algunos les gustan las luces, a otros odian las luces. Algunos creen que se debería de usar solamente la Biblia. El pastor, dígale a todos los hermanos que traigan la Biblia. Dice, dejemos de. A algunos les gusta lo electrónico, a algunos les gusta verlo en el teléfono, la Biblia, etcétera. Pero hay diferentes opiniones todo el tiempo, mis hermanos. ¿Cómo debemos de vestirnos para venir a la iglesia? Que si barba, el pastor usa barba o no. Que si pelo largo, que por qué el músico trae la gorra o si no. O sea, hay tantas cosas, mis amados. Déjame decirte algo. Ninguno de los que estamos aquí, incluyéndome yo, es más, yo soy el primero, hemos llegado a la perfección que el Señor, donde el Señor quiere llevarnos. Ninguno de los que estamos aquí. Todos estamos en un proceso y todos tenemos un espacio para madurar. Todos tenemos un espacio para ser edificados, para crecer, y qué bueno que pudiéramos crecer juntos. Y debido a que muchos de los que quizás, o algunos que están aquí, o quizás en otra, o quizás aquí en Crossroads no existe, gracias a Dios, esto son otras iglesias que yo he conocido por allá. Debido a que algunos de nosotros todavía quizás somos débiles en ciertas áreas en nuestra comprensión de la fe, mis amados, seguramente habrá algunas áreas en las que no estemos de acuerdo, es la realidad. Pero Pablo comienza diciendo, acepten al que es débil en la fe. Pero inmediatamente dice, pero no para juzgar sus opiniones. Pero no para juzgar sus opiniones. Mis amados, no vale la pena discutir sobre temas secundarios. Somos hermanos, hermanas en Cristo. Necesitamos ponernos de acuerdo en los asuntos importantes que la Biblia enseña. Necesitamos estar unidos para cumplir la misión que Dios nos ha dado como iglesia, y debemos amarnos los unos a los otros, porque nos debemos amar, el amor los unos a los otros. Necesitamos estar de acuerdo en asuntos como en el hecho de que Jesús es el único camino al Padre. Necesitamos estar de acuerdo de cómo amar a Dios sobre todas las cosas, y también amar a los demás. Debemos estar de acuerdo en cómo en realidad somos pecadores y necesitamos de un Salvador y de su gracia día con día. Necesitamos estar de acuerdo en que la Biblia es la palabra de Dios sin error y es la verdad absoluta por lo cual debemos dirigir nuestra vida. En esas cosas, mis amados, no hay negociación. Debemos estar de acuerdo. Ahora, si no estamos de acuerdo en eso, entonces sí necesitamos hablar. Sin embargo, en esas cosas secundarias, mis amados, debemos aceptarnos el uno al otro, sin juzgar las opiniones de los demás, y debemos extender gracia los unos a los otros. Porque
Quizás hay o va a haber diferencia de opinión en cuanto a algunas cosas o temas dentro de la iglesia, mis hermanos. Por ejemplo, algunos temas aquí en Crossroads, en los que yo me he enfrentado con algunos de ustedes de una buena manera. Es, por ejemplo, tenemos diferencia en cuanto al fin de los tiempos. Yo enseñé una vez en cuanto al fin de los tiempos, di lo que yo creía, inclusive no solamente di mi opinión, enseñé que hay inclusive tres diferentes líneas de pensamiento en cuanto al fin de los tiempos, que si va a haber rapto, que si no va a haber rapto, que si la iglesia va a pasar por la tribulación, que si no va a pasar por la tribulación, etcétera, etcétera. Y había unas diferencias de opinión. Mis hermanos, yo no voy a estar peleando por eso. Una cosa yo tengo segura: Cristo viene y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo va a pasar? Yo no sé. Otra cosa es que la predestinación o la elección, que son elegidos, que si nosotros escogimos a Dios, etcétera. El consumo de alcohol es un tema, wow, sale este tema, que si los cristianos, que si no, que si sí, los dones espirituales, el hablar en lenguas, son temas que han salido aquí, mis amados. El rol de las mujeres en la iglesia, el estilo de adorar al Señor, que si los himnarios, que si no, el papel de los diáconos, que si son servidores, que si son gente que toma las decisiones, que si son los policías del pastor. Entonces, yo no sé, pero yo le voy a decir, todas esas cosas que acabo de mencionar en la palabra del Señor son secundarias. No es para que estemos discutiendo sobre ellas. Y está bien hablarlas, ¿sí? Para mirar si podemos llegar a un acuerdo bíblicamente. Pero no, mis amados, no llegar al punto de correr el peligro de que causemos una división. Más bien debemos ser un pueblo unido en la diversidad de nuestras opiniones. No nos centremos en cosas pequeñas, mis amados, áreas de desacuerdo. No, centrémonos en aquellas cosas que son pilares y las fundaciones bíblicas del cristianismo. Centrémonos en esa. Jesús, dice Pablo, Jesús es el Señor de todos. Y Pablo pinta un cuadro para enseñarnos en cuanto a esto. En el versículo 4 dice: ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. Y después en el versículo 10 Pablo dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿De quién somos servidores? Somos servidores todos de un mismo Dios. Pertenecemos todos a un mismo Dios. No somos amos de nadie. Yo soy su pastor como un guía espiritual, pero mi amado, su vida le pertenece a Dios. Por favor, no debemos tratar de desempeñar el papel de jueces, mis amados, sobre otras personas simplemente porque queremos que hagan las cosas como nosotros las hacemos, como nosotros pensamos. Otra vez, quiero clarificar, no estamos hablando de aquellas verdades bíblicas que son fundamentales en el cristianismo. Estamos hablando de asuntos secundarios, mis amados. Cosas que la palabra de Dios dice que son algo de la conciencia. Tú puedes tener una opinión de algo, yo puedo tener una opinión diferente en cuanto a algo. Que muchas veces la Biblia, inclusive la Biblia a veces no es muy clara en cuanto a algunas cosas. Entonces, mis amados, si regresamos al capítulo 13, todo esto debe estar basado en amarnos los unos a los otros. Todo esto está basado, mis amados, en no discutir por cosas que no valen la pena, sino más bien voy a preocuparme más por quién tú eres y no por lo que haces o cómo lo haces. Y voy a amarte porque eso estoy llamado a hacer, no a discutir. El versículo 8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, al final somos del Señor. Puesto que somos del Señor, entonces debemos preocuparnos
en la manera en que vivamos nuestras vidas. Porque al final, dice Pablo, todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Dios va a ser el que nos va a juzgar en cómo hemos vivido nuestra vida. Si hemos vivido la vida o estamos viendo la vida que Él nos llamó a vivir. Nos va a hacer responsable en cuanto a nuestra relación con Él. Nos va a ser responsable en cuanto si estamos honrando a las autoridades. Nos va a ser responsable en cuanto si estamos amando y tratando y cómo estamos tratando a los demás. Nos va a ser responsable de cómo nos estamos ocupando de las cosas secundarias dentro de la iglesia con los demás hermanos. Él nos va a ser responsable de toda nuestra manera de vivir, mis amados. Así es que no debemos preocuparnos por examinar el cómo vive mi hermano, el mirar cómo esto mi hermano, en cómo piensa mi hermano. Realmente debemos preocuparnos en cómo estamos viviendo nosotros para Dios. Estamos viviendo y estamos viviendo la vida como Jesús la vivió. Porque al final tú no vas a dar cuenta de tu hermano ni de tu hermana. Tú no vas a llegar al cielo y decir, a ver Dios, pues déjame decirte acerca de mi hermano David, ¿ok? Déjame contarte. No. Tú vas a dar cuenta delante de Dios acerca de cómo tú viviste tu vida para Él aquí en la tierra. Pablo termina diciendo, voy a terminar con el capítulo 11 de este capítulo 14 que dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Eso es lo que tú y yo debemos estar haciendo en toda nuestra manera de vivir, mis amados. Permite que el amor nos ayude a cumplir con lo que debemos a los demás. Permite que el amor nos ayude a vivir como debemos de vivir. Y permite que el amor nos ayude a no juzgar a los demás, sino que vivamos vidas adorando a Dios, vidas rendidas completamente a Dios, para gloria de su nombre. Ponte de pie, mi amor.